Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y listos y listas para charlar de eDoc o WebDoc. Antes de empezar, ¿por qué esta imagen? El mundo en constante transformación. Vivimos un mundo VUCA, una sigla que significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Toda esta complejidad es muy diferente a lo que sucedía hace 200 años atrás, por ejemplo, ¿no? 200 años atrás, algo como esto, la época de la Revolución Industrial, ¿sí? Que replicaba un modelo educativo también semejante a lo que se necesitaba en ese momento. Las necesidades del momento eran generar trabajadoras y trabajadores para la fábrica. Bueno, estas necesidades cambiaron mucho en este mundo hiperconectado, ¿no? En el que el flujo de la información, la velocidad de la información, los volúmenes de la información van a una velocidad y con un vértigo increíble. Bueno, este vértigo se transmitió en todos los ámbitos, en el ámbito cultural, económico, político, educativo, social. Entonces, estos cambios también generaron diferentes formas de generar contenidos, ¿sí? Contenidos. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de generar un eDoc, es decir, un documental interactivo. ¿Y de qué se trata esto? De lo de siempre. Se trata de contar historias, ¿no? Porque a fin de cuentas siempre estuvimos contando historias, desde el origen mismo de nuestro ser, ¿no? En las cavernas, con los pigmentos, haciendo esos bisontes o esos dibujos, ¿sí? En las paredes, estábamos contando historias de la vida cotidiana. Bueno, desde las cavernas hasta hoy ha pasado mucho, pero el eDoc significa eso, es un documental que cuenta una historia, que genera un universo narrativo y además tiene una característica muy particular que es interactivo. Esto que vemos acá, ¿qué es? El cine, por supuesto, ¿eh? El documental es hijo del cine, o es decir, el cine fue el formato en el cual el documental surgió, el documental tradicional, ¿sí? El documental lineal, que no es disruptivo, es decir, que tiene un inicio, un desarrollo, el planteamiento de un conflicto, por supuesto, y luego una resolución, un desenlace, pero todo de manera lineal. El documental interactivo plantea una disrupción, es decir, está construido, ya diseñado desde su concepción para ser intervenido a través de de la navegación, es decir, está apelando a un usuario o a un espectador que no sea pasivo, un usuario que está moldado ahora a todos los cambios, ¿sí? Que ocurrieron, los cambios que tienen que ver con la producción de contenidos, la distribución de los contenidos, la forma en que se exhibe, en que se ve. Ya no tenemos más un usuario pasivo, sentadito, ¿sí? Que sí tiene un involucramiento a nivel cognitivo, ¿no? Cuando está viendo una película, y ven acá cuando está viendo una película 3D, por ejemplo, hay un involucramiento, decíamos, cognitivo, pero no a nivel por ahí tan físico o sensorial que implica, por ejemplo, la toma de decisiones, como en una navegación web, ¿no? Entonces decíamos esto, que al haber evolucionado los modelos, es decir, hubo una mediamorfosis, es decir, una metamorfosis de los medios, y el documental del que estamos hablando es hijo, sí, también, del documental tradicional, pero tiene estos condimentos que tienen que ver con la participación, la interactividad, es lo más importante, la interactividad. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo una cultura de la participación, ¿no? En la que los públicos ya no son más consumidores, decíamos pasivos, sino prosumidores, mezcla de productores y consumidores o prosusuarios, no también productores, usuarios. Usuario en el sentido no negativo, económico, sino en el sentido de esto, la participación, el engagement que se dice en inglés, que es el compromiso con ese contenido que se le está mostrando. Y lo principal es esto, crear una experiencia de usuario enriquecida. El eDoc pretende, el WebDoc, el documental interactivo, pretende eso, más que contar una historia, es mucho más que contar una historia, es generar una experiencia, ¿sí? Porque como usuarios vamos a entrar a esa navegación y vamos a elegir
qué recorrido queremos hacer, qué itinerario, por dónde entrar al IDOC. Tiene múltiples entradas porque el IDOC está conformado por, ahora vamos a hablar de estas plataformas, pero está conformado por distintas partes como si fuese modular, ¿no? Como distintos módulos de contenido en distintos formatos que se complementan, ¿sí? Puede tener, por ejemplo, infografías, puede tener videos, puede tener animaciones, puede tener fotografías, puede tener registros de audio, música, e incluso partes de novelas gráficas y testimonios. Puede tener diversos personajes, un personaje, múltiples personajes o protagonistas. Estamos hablando siempre de no ficción, de un documental, pero también en un documental hay todo un universo narrativo que se construye en función de la historia, pero también de cómo se va a recorrer, ¿sí?, esa plataforma. Lo distintivo, decíamos que, a diferencia del documental tradicional, el documental interactivo, Interactive Document, por eso IDOC o Web Documentary, tiene como plataforma la web, o sea, Internet. Cuando decimos plataformas, las más conocidas para nosotros por ahí en este momento de distribución de contenidos, de audiovisuales y de materiales son, por ejemplo, Netflix, ¿no?, que explotó, HBO, Amazon, Hulu, Sling, es decir, hay múltiples plataformas. Y el IDOC se concibe justamente para ser navegado en la web, en una plataforma. Esto también coincide con la explosión de los dispositivos móviles, ¿sí? Por ejemplo, el WebDoc puede ser navegado en cualquier dispositivo, en una tableta, en un smartphone, en las mismas computadoras, es decir, online. Esa es la diferencia. El documental tradicional está concebido para verse en cine o para verse en televisión. En cambio, el WebDoc o el IDOC es para navegar en Internet y de manera interactiva, involucra otras habilidades, otras destrezas, otras competencias que tienen que ver más, por ejemplo, con la performance, en el sentido que lo hacen los videojuegos, ¿no? Nos interpelan a interactuar, a tomar decisiones, por eso a elegir qué camino, ¿por dónde quiero entrar al WebDoc? ¿Quiero entrar por el mapa de geolocalización, por ejemplo, si es que lo hay? ¿O quiero entrar por la parte de infografía, donde puedo visualizar los datos de una manera que me sea completamente amigable, ¿no? Ver datos no acumulados, números gráficos que no me dicen nada, sino una infografía? ¿O puedo entrar por el testimonio de determinados personajes? Es decir, yo soy co-creador como usuaria o como usuario de todas las historias y de todo eso que me están contando en este universo, ¿sí? Uno de los primeros, de los pioneros en generar IDOCs fue un organismo canadiense que se llama NFB, National Film Board, y se los recomiendo muchísimo. Entren a ver, está en inglés, pero igual pueden ver la parte sobre todo de interactivos. Ellos fueron los que impulsaron, por decir el género del IDOC, fueron los pioneros y generaron maravillas, unas piezas que son casi obras de arte, u obras de arte, ¿por qué no? Otro de los pioneros, junto con el NFB, fue el Submarine Channel. También está en inglés, pero tiene también unas producciones alucinantes, interactivas. En todo el mundo se producen IDOCs desde hace bastante ya tiempo, hace varios años que se vienen perfeccionando las especificidades del IDOC. En Argentina, por ejemplo, hay bastantes personas que hacen IDOC, pero vamos a nombrar solo dos porque no tenemos tiempo. Uno de ellos es Álvaro Liuzzi, que es investigador en medios de comunicación. Es un especialista en IDOCs y él hizo varios, entre ellos, por ejemplo, Proyecto Walsh y Malvinas 30. Él es de la Universidad Nacional de La Plata. Después tenemos a Fernando Irigaray, de la Universidad Nacional de Rosario, que tiene un grupo que se llama Documedia, que genera muchos documentales interactivos y también documentales transmedia. De Fernando, Calles Perdidas, por ejemplo, que es un webdoc o IDOC, obtuvo el Premio Internacional Rey de España en 2013. El Rey de España le entregó el premio a Fernando y Calles Perdidas es
realmente maravilloso, ¿no? Habla de toda la red del narcotráfico en la ciudad de Rosario. Es muy impresionante. Ahora cuando terminamos vamos a navegarlo un poquito, ¿no? Como todos los iDocs, lo que tienen siempre es acá no lo veo en este momento, pero bueno, hay otro, por ejemplo, este que es español, que después también lo vamos a mirar, que se llama En la brecha, y habla de la desigualdad de género en el trabajo con las mujeres, es decir, entre los hombres y las mujeres, pero se ve desde el punto de vista de todas las mujeres, de diferentes profesiones, de distintas disciplinas. Es hiper completo porque empieza, digo, no es así, ni empieza ni termina, pero digo, puede contar la historia de 7 mujeres, digo, puede contar en potencial, porque depende cómo lo navegué yo o cómo lo naveguen ustedes, de 7 mujeres, pero hay cantidad de testimonios de más mujeres, digamos. Estas son las que podemos ver, atrapar en esta pantalla, por ejemplo. Y les decía que los iDocs o los webdocs, o en general los formatos un poco más novedosos, siempre tienen esto, que dice, ¿cómo navegar esta web? Dice acá. O en algún lugarcito siempre dice, ¿cómo navegar esta web? Bueno, yo les recomiendo algo que hago yo, a mí me gusta, es, no voy a esto, a cómo navegar la web. No. Me interesa justamente entregarme a la experiencia y curiosear, asombrarme, entrar y navegar. Ver, bueno, hago clic acá, me voy para acá, abro esto, cierro, porque no va a pasar nada. Nada se va a romper. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que asombrarse, ¿no? Hay que curiosear. Eso es parte de la experiencia que decíamos, de diseñar experiencias enriquecidas. Cuanta más interactividad tengan estos formatos, más van a requerir, más nos van a interpelar. Y esto en educación, por ejemplo, es súper importante. También buscamos, en lugar de diseñar contenidos curriculares de la manera tradicional, es esto, generar experiencias, ¿sí?, de estudiante enriquecido, porque ahí es donde le vamos a despertar la pasión y más, además de las capacidades y habilidades cognitivas, las sensoriales, ¿no? Y las que tengan que ver más con la identificación con el otro, por ejemplo, porque en los iDocs en general hay muchas historias de los otros, ¿no? De cómo son los otros, cómo viven los otros, y eso, por lo menos a mí, me descubrió muchas culturas, muchas problemáticas, y es muy interesante cómo uno se identifica con el otro, cómo se trabaja esa habilidad o esa competencia de la empatía, de la solidaridad, ¿no? de la diversidad, de ver cuán diferentes somos todos, ¿no? Y todas. Este también es muy interesante para navegar y al final por ahí hacemos algún recorrido pequeño. Para cerrar, esto parece largo, pero no lo es. Es algunas claves o algunos tips de cómo hacer un documental interactivo. Por supuesto, nosotros somos amateurs, yo soy amateur, no hago iDocs, los navego, me encantan, pero me parece muy interesante conocer por lo menos, ¿no?, un poco de la cocina del iDoc, cómo es, qué necesita, qué involucra. Empezando como para cualquier proyecto, la idea, el tema, los objetivos. Siempre, cualquier proyecto que empezamos. Y también la sustentabilidad del proyecto, porque por ahí tenemos una idea muy ambiciosa, que no está mal, pero no tenemos el apoyo financiero para realizarla. Entonces, por ahí, proponernos cosas simples, ¿sí? Podemos contar cosas simples y muy bien, y hacerlo de manera rica. Así que esas son claves. Bueno, conformar un equipo de trabajo, porque un iDoc, por supuesto, no se hace solo. Es un trabajo con otros, ¿sí? Es un trabajo también colaborativo, en equipo, como un proyecto, trabajo por proyecto. La investigación documental no puede faltar, ¿no? El rigor en esa investigación documental, por más que después nosotros le demos una forma que tenga una narrativa que incluso parezca ficcional, pero no lo es. Tenemos atrás el aval, digamos, de la investigación documental. La forma en que la contamos puede ser como se puede hacer una película, por ejemplo, ¿sí? Una película de ficción, pero tiene que tener la investigación documental, que es muy importante, ¿no? Es lo más importante. La arquitectura del proyecto, es decir, cómo se va a armar este proyecto, ¿sí? Desde la parte técnica, la parte estética, o sea, las decisiones de cómo va a ser la navegabilidad, que es tan importante.
Entonces acá va a ser la arquitectura del proyecto, la elección de la plataforma en la que va a correr, es decir, en la que se va a navegar. Y el diseño de la interfaz tiene que ser muy amigable, ¿no? Para que yo me anime, para que ustedes se animen a tocar. A ver, no tiene que ser hermética o difícil, ¿no? Tiene que ser fácil, lo que no implica que no sea complejo el IDOC, no tiene nada que ver, pero la interfaz tiene que ser amigable. Bueno, tiene que ser adaptable por lo que decíamos, ¿no? Por los dispositivos móviles, por los smartphones, por las tablets, por lo que sea, a multiplataforma. Eso hay que considerarlo, porque después puede que corra en una plataforma y no en otra. Entonces eso, tenemos que tener a alguien que sepa mucho de eso, que sea especialista en eso. Bueno, un guión que no es un guión común, es un guión multimedia. Y también hay que considerar el diseño de las interacciones, que es fundamental, ¿no? La interactividad, decíamos. Y cómo integrar todos estos contenidos multimedia, porque decíamos que tenemos una variedad muy grande, ¿no? Hay que integrar todo eso, hay que integrar esos videos con la parte de texto más escritas, con las infografías, con las pistas de audio, ¿sí? A veces algunos son en 360 grados, están filmados con cámaras para 360 grados, otros inclusive ya están jugando con la realidad virtual, con la realidad aumentada. Sobre todo para cuando uno va por la ciudad, por ejemplo, con el celular, el smartphone, y con contextos cada vez más inmersivos. No solo los iDocs, sino que se va hacia esas experiencias enriquecidas que logren una inmersión, ¿sí? Casi como con todo el cuerpo y con todos los sentidos. Decíamos realidad virtual, realidad aumentada, realidades mixtas. Hay que saber diseñar también estos árboles de navegación, porque yo les decía, bueno, podemos entrarle al IDOC por donde sea, pero para eso tiene que estar atrás, todo ese backend, esa parte de atrás, todos esos árboles, esos posibles itinerarios y caminos y recorridos que después nosotros vamos a ir eligiendo al azar, pero tienen que estar preconcebidos, tienen que estar pensados y armados y están ahí. Si los tomo o no esos itinerarios, si tomo otros no importa, pero tiene que estar todos los árboles de navegación ahí diseñados y programados. Bueno, los editores en esto trabaja mucho gente pues yo no soy de producción técnica, ¿no? Editores, multimedia, que, bueno, conocen del tema y lo pueden hacer. Después viene la parte del montaje global, la edición global del IDOC, y después la publicación y la difusión en redes sociales. Lo que quiero decir es, esto parece mucho y no quiero que se asusten porque van a decir, ay, pero yo no puedo hacer un IDOC, yo no me puedo meter con un webdoc. Sí, tal vez no podemos hacer uno como los que produjeron Álvaro o Fernando Irigaray, o los que hacen los de NFB, o los que hacen los de Submarine Channel, o las españolas. Pero sí nosotros podemos empezar a hacer algunas cositas como para empezar a practicar. Prueba y error, que es lo mejor. Prueba y error, poner las manos en la masa. Y tenemos plataformas o software o algunos programitas para hacer cosas por ahí menos complejas, pero que ya nos llevan al camino de la interactividad, ¿no? De diseñar contenidos interactivos, que es lo que nos importa. Esta plataforma es profesional, es decir, para los que van a hacer el webdoc, el IDOC completo en una plataforma fuerte, ¿no? El plato fuerte. Pero Clint tiene una versión de prueba para 15 días gratis. O sea que si quieren probar 15 días esto, para los que tienen mucho interés, si quieren desarrollar un IDOC como se debe, entonces profesional, pueden usar Clint 15 días de prueba. ¿Sí? Para los que no somos profesionales, igual tenemos otras cositas para jugar, porque jugar siempre hay que jugar, ¿sí? Parte del IDOC, algunos IDOC tienen incluso algunas recompensas en cuanto, también como los juegos, ¿no? La gamificación famosa de pasar a otro cierto nivel o de obtener otra información o fotografía o algún video que estaba por ahí escondido dentro del IDOC, pero al hacer esa interacción aparece. Ahí también hay un juego. Entonces podemos jugar nosotros mientras, creando imágenes interactivas, videos, contenidos en 360. Esta plataforma, que se llama ThinkLink, también tiene versión gratuita para probar un tiempo. Y mientras nosotros podemos hacer algunos contenidos. Esta también podemos usar Infogram para hacer infografías, ¿sí? Tanto hablamos de visualización de datos, bueno, podemos empezar a practicar
con este programa para hacer infografía y en vez de tirar, ¿no?, a nuestros estudiantes, por ejemplo, un montonazo de datos que ni a ellos ni a nosotros nos dicen nada, no nos provocan nada, no nos emocionan, no nos movilizan, bueno, infografías impactantes podemos hacer con Infogram. Y es una manera de hacer contenido interactivo también. Y esta que es la Genially, que tiene también para hacer contenidos interactivos. Insisto, estos ejemplos que les estoy dando de software no es para hacer un iDoc, ¿no? No es que vamos a agarramos ese software y terminamos haciendo un iDoc o un webdoc, pero sí nos van a dar pautas y nos van a dar por eso un terreno de práctica para ir haciendo algunos contenidos que sean interactivos. Y por ejemplo, por último, YouTube, que es la plataforma de las plataformas, que tiene tanta cantidad de videos y de materiales y tutoriales, ¿sí?, para tirar para arriba. Bueno, entre todos esos tutoriales, les confieso que uso un montón y que aprendo mucho con los tutoriales de YouTube. Hay tutoriales ¿para qué? Para hacer videos interactivos, ¿sí? No es un webdoc, no es un iDoc, pero ya vamos haciendo videos interactivos, que es algo interesante. Entonces, bueno, con todas estas cosas sabemos de qué se trata un poco, ¿no? Las bases del iDoc, las claves para hacer un iDoc. Y bueno, ahora si quieren, en otro videito les grabo 2 pequeñas navegaciones de estos 2 sitios en español que les nombré. Bueno, nos vemos. Chao.